Bueno, pues vamos a empezar con esta tercera charla de hoy, Mujer y Tecnología, mucho por hacer, de la mano de Sara Alvarellos. Sara es cofundadora del Makerspace de Madrid. Nos va a contar su experiencia ya no solamente como cofundadora de un espacio predominante, donde el género predomina sobre todo sobre el género masculino. Fue la única chica, ¿no?, que estuvo en la creación de este espacio. Ahora ya me ha comentado que ya son 3, después de algunos años estando ahí ella sola, rodeada de un montón de hombres. Además también trabaja en una empresa tecnológica y entonces nos va a poder contar, pues bueno, su perspectiva de cómo la mujer y la tecnología pueden jugar un papel muy importante en la generación de nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas formas de crear y la necesidad de que realmente encontremos un equilibrio mucho más a nivel de género. Así que sin mucho más, paso la palabra a Sara y bueno, muchas gracias por estar aquí y por contarnos tu experiencia. Vale. Hola, pues soy Sara, muchas gracias por invitarme, Karim, Nerea y el resto de organizadores. Como ha comentado un poco Dieguich, llevo trasteando en estas historias más o menos desde 2009 en el tema de tecnología y bueno, pues desde esa experiencia fundamos en 2013 Makerspace Madrid, que es un taller comunitario para que la gente haga sus proyectos, como el taller de toda la vida, pero que hay 70 personas que pagan un poquito de dinero al mes, lo mantienen entre todos y crean sus proyectos. Y bueno, pues desde esa experiencia también soy organizadora de la Maker Fair de Madrid con César y desde hace un año con otras personas del mundillo, mujeres de la tecnología en Madrid, hemos montado una asociación para promover el papel de la mujer a nivel, sobre todo en Madrid, pero también tenemos colaboradores a nivel nacional. Y os voy a contar un poco, primero unos datos para contextualizar esto y luego lo que estamos haciendo nosotras, por si queréis hacerlo también vosotros aquí o queréis de alguna forma que os ayudemos o lo que sea. Entonces, a nivel personal, yo estudié arquitectura en la Politécnica de Madrid. Cuando le dije a mi madre que yo iba a estudiar en la Politécnica una ingeniería, me dijo que eso era de hombres, que cómo se me ocurría, en 2000 o 2002. Y bueno, pues a lo mejor por eso no hice industriales, ¿no? No sé, porque parecía que arquitectura era como que mamá me iba a dejar más. El interés por la programación y la electrónica me viene de siempre. En 2005-2006 me empecé a escribir en HTML por mi cuenta porque me molaba eso del internet, que a ver qué era esto del código. Y así acabé aprendiendo un montón de cosas por mi cuenta. Gracias a espacios como Media Lab Prado también en Madrid, que son espacios públicos en los que tú puedes ir, conocer a otra gente, ir investigando conocimiento, ¿no? Entonces soy como autodidacta en esa parte de la disciplina. Como os comentaba, la asociación de mujeres que creamos hace un año, yo tenía como esta sensación de que algo estábamos haciendo mal en Makerspace porque yo era solo la única chica y el número de socios iba creciendo, pero no había más chicas. Entonces era como, no puede ser que lo estemos haciendo bien, o sea, esto es un poco raro, ¿no? Y entonces empecé a investigar, a ver por qué podía ser. Y coincidí en unos cursos que hace el ayuntamiento sobre el plan estratégico para asociaciones, con una consultora que trabaja en estos temas de género desde hace un montón de años, que se llama Pepa, y me dijo, hombre, Sara, es que si solo habéis ido a hablar de Makerspace a sitios en los que potencialmente solo hay chicos, por ejemplo, congresos de programación, ¿no? Un congreso de Python, que ya en la asistencia prácticamente solo hay hombres, porque es así el sector, ¿no? Hay muy poca presencia de mujeres. Y vais a ese tipo de eventos a hablar de Makerspace, pues es normal que ninguna mujer sepa que existís, ¿no? Porque toda vuestra comunicación y difusión se está dirigiendo a espacios en los que ya de por sí no hay chicas.
O sea, no nos fuimos a la feria, hay una feria en Madrid que no sé si conocéis que se llama Creativa, que es alucinante porque solo hay mujeres, ¿vale? Y entonces ahí venden todo tipo de cosas para hacer bordados, todo el tema este del DIY, pero llevado a esto que se lleva ahora mucho del strapping o no sé qué, que es como con papelitos. Bueno, todo el tema de manualidades de toda la vida, ¿no? Y esa feria está llena de mujeres y nunca se nos ocurrió ir a esa feria. En esa feria a lo mejor hubiéramos llegado a 500 mujeres, de las que hubieran venido a Makespace 5. Pero si no estamos en esa feria, ¿cómo van a saber que existimos? ¿No? Si vamos al Codemotion, que solo hay hombres, y vamos a la de Pythonese, que solo hay hombres, y pues obviamente no van a llegar, ¿no? Entonces es una reflexión también que hay que tener en cuenta, que si no estamos en esos lugares no nos vamos a enterar, ¿no? O sea que al final un poco es importante. Y luego el contexto. Ahora mismo hay muchas iniciativas de mujer. Hay una que tiene Google Google ha comprado un edificio en Madrid que se llama Google Campus y hacen un montón de actividades ahí, ¿no? Y tiene una iniciativa que se llama Google Women no sé qué. El caso es que cuando presentan la iniciativa, la persona que lo lidera, que además yo la quiero mucho y es colega y tal, dice, no, porque esta tecnología es muy guay y no puede ser que tantas chicas se lo pierdan. Y por eso tenemos que hacer muchas cosas para que haya más chicas en tecnología, ¿no? Que eso está guay, pero que es una aproximación como muy sesgada de la realidad, ¿no? Entonces, siempre que hablo de esto empiezo con unos datos que me llaman mucho la atención, y es que es la Universidad de Yale. Empezó a admitir licenciaturas de mujeres en 1969. O sea, en la Universidad de Yale, la primera mujer licenciada de la Universidad de Yale es de 1969. Hace muy, muy poco. Entonces, para entender estas cosas y no decir estupideces, ¿vale? Hay que leer mucho y hay que estudiar mucho. Entonces, estos son como unos datos. He puesto a María Goiri, que nació en Getxo, por el tema de estar aquí en Bilbao, que fue de las primeras mujeres, o la primera mujer que fue de oyente a la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid en 1891. Concepción Arenal se vestía de hombre para ir a la universidad a finales del 1800. Bueno, como que tengamos en cuenta un poquillo esas cosas, ¿no? Para también entender que, bueno, que ha habido siempre, o sea, que el acceso al conocimiento y a estas instituciones, también en el caso de las mujeres, pues ha sido más tardío por cuestiones sistemáticas, ¿no? Y legales. Otra cosa muy interesante es el tema de que la mujer no tenía derecho a la propiedad. Por tanto, no podía patentar sus inventos, que se han hecho muchísimos inventos de toda la vida en casa, y habréis visto a vuestras abuelas resolver cosas en su día a día, en la cocina, en el ámbito de los cuidados, inventando soluciones. Y si alguna parte de esa familia avispada lo patentaba, no podía patentarlo con el nombre de ella, si la idea era de ella, porque la mujer no tenía en ese momento derecho a la propiedad. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que hacen que en la bibliografía, ¿no? Y que veamos que hay muy poca presencia de la mujer en tecnología desde un punto de vista histórico. Y es así por el sistema, ¿no? Por cómo funcionaba la legislación y por cómo funcionaba el mundo. En ese sentido, estas son Julieta y Juana, que son mis maravillosas compañeras de Makespace, a las que por fin he convencido y han acabado entendiendo, después de un año dándolas la brasa, de que hay que hacer algo para que haya más chicas en el espacio y para que se conozca y se dé visibilidad a los proyectos que ellas hacen. Y bueno, en ese sentido, en el tema de la historia, hay que leer, ¿no? Entonces, este libro
Lo compré en Nueva York el año pasado, no, en Boston, y es sobre 50 mujeres que han cambiado la historia de la ciencia y del mundo. Cuando yo entré a trabajar en esta empresa de tecnología, en septiembre de 2015, en la que trabajo ahora, un compañero me dijo que no había inventoras ni científicas famosas a nivel histórico porque no habían hecho nada. Que una situación muy divertida, ¿no? Porque estábamos poniendo nombres a unas plaquitas para emparejarlas por Bluetooth con una tablet. Entonces decidimos, vamos a poner nombres de científicos, ¿no? Y de inventores. Entonces empezaron ellos a poner nombres pues, que sabían, ¿no? Lo típico, Einstein, como mucho sabes, Marie Curie, así que te suene, ¿no? De mujeres. Y entonces me dice, digo, bueno, vamos a poner alguna mujer. Dice, ya, pero es que si no han inventado nada no hay que ponerlas, ¿no? Y es como, no, que no está en el libro de historia que has estudiado, igual que no están otras muchas cosas, y vosotros tenéis esa sensibilidad del País Vasco, que hay otras muchas cosas que no están en los libros de historia, la tenéis, ¿verdad? Pues con la mujer pasa lo mismo. Hay muchas cosas que no están en los libros de historia y muchas de las invenciones y soluciones que han hecho las mujeres no están en los libros de historia. ¿Pero quién ha escrito los libros de historia? Los hombres. Entonces, este maravilloso libro, que espero que a alguien se le ocurra, no sé, traducirlo a euskera, a castellano, me diga cómo, no sé, yo lo intento, consigo financiación, lo que sea, habla de eso. Habla de un montón de mujeres que en ámbitos informales, porque ya hemos visto que no teníamos acceso a la universidad, han hecho descubrimientos, pero en el ámbito de la biología, en el ámbito de la ciencia, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, al día siguiente, después de esta conversación con mi compañero, ingeniero de clase media, licenciado en una de las universidades más prestigiosas de Madrid, se lo llevé. Dije, mira, ¿no? O sea, no somos subnormales, no es que no hayamos inventado ni estudiado nada en nuestra vida, es que tú no has dado con el libro ni con la información adecuada para encontrar eso. Y ahora es cuando me altero, perdonad. Entonces, bueno, aparte de esta cuestión un poco ya contextualizada, hay un montón de bibliografía que podéis utilizar. De hecho, el Instituto de la Mujer Vasco es un referente, tiene una guía de cómo trabajar el tema de asociaciones, el tema de la mujer y de inclusión. Fue mi primer referente, fue lo que me dieron como esto es lo mejor que hay. O sea, que es estudiar, que no hay solución o, uy, es que qué pena, no hay niñas en la tecnología. No, o sea, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que pensarlo como con cualquier colectivo o cualquier historia, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ese contexto, el Maker Movement y todo esto del Arduino, ¿no? Y todo esto que está ocurriendo en esta feria, creo que a mí y a muchas, como a Juana y a Julieta, nos ha ayudado a ver que era posible que nosotras también hiciéramos esto, ¿no? Que no hacía falta que yo estudiara electrónica en la universidad para hacer mi casa de gatos que me quería hacer para mi madre, para que mi madre supiera cuando estaban los gatos en casa y cuando no, y me apetecía hacerlo, ¿no? Y por eso empecé a estudiar Arduino por mi cuenta. Entonces, gracias a toda esa tecnología y al trabajo de la cultura abierta, de que llegar a crear cosas con tecnología, con impresoras 3D, con electrónica, es hoy mucho más fácil que en 2002. Por eso ponía lo de Before Arduino and After Arduino. Está Juana ahí, pues también le pongo como referente de acceso. Mi Prusa yo me la hice en 2013. Mi madre y mi padre no se creían que la hubiera hecho yo, porque claro, ¿cómo iba a haber hecho yo esa máquina que se movía, que al final es un robot? Pues sí, la hice yo. La hice yo con mucha ayuda, mucho esfuerzo, obviamente, como todo que se aprende con mucho esfuerzo, pero la hice yo. Luego esto fue muy divertido porque me mandaron a dar una conferencia en el ESIC. El ESIC es una escuela pija de negocios de Madrid, para hablar de tema de marketing y tal, ¿no? Y entonces digo porque me encuentro con gente como mis padres en muchos otros entornos. Entonces llego
y todo como ejecutivos, ejecutivas de 50 para arriba. Y yo había llevado mi máquina porque nada, me invitaban a contar qué era la impresión 3D y la máquina. Bueno, pues me tuve que pasar 20 minutos dando explicaciones sobre quién era yo, dónde había estudiado, qué estaba haciendo, para que dejaran de preguntarme que quién había hecho la máquina, que no se creían que la había hecho yo. Eso me pasó hace 2 años. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que todos los días tienes que hacer, como que sí, que es accesible, que sí, que lo puedo hacer yo, que lo puedes hacer tú, que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer ahora gracias a que hay conocimiento librado. Esta es mi máquina maravillosa, monísima. Y luego hay otras áreas muy interesantes, bajo mi punto de vista, que trabajan cómo generar sistemas que permitan el aprendizaje de la tecnología o el descubrimiento de la tecnología, en concreto la electrónica, a través de materiales blandos o herramientas que no están directamente vinculadas o asociadas en el imaginario a lo masculino, ¿vale? Porque al final, o sea, el tema de las herramientas o el tema del soldador ¿no? Cuando haces un taladro, son como cosas grandes y tal, que yo, mi amiga Iciar, maravillosa, la quiero un montón, Karim también la conoce, cuando en la práctica de cuarto de eso, de la bombilla, que tuvimos que hacer una bombilla conectada y tal, le daba un miedo que te mueres y gritaba ¡ah! ¿No? Bueno, porque, pues, pero eso pasa con muchas niñas, ¿no? Porque te dicen que eso no lo puedes tocar, que eso da miedo, que eso es para chicos. Entonces, esta gente del MIT en concreto, del High Low Tech Research Group, lo tiene muy claro y entonces trabajan diseñando otro tipo de interfaces. Entonces son, digamos, líneas abiertas que trabajan para hacer más accesible a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino a todo el mundo que piensa que eso no es lo suyo, a un poeta, no sé, a gente que piensa que eso no es lo suyo, para que podamos acceder también a este tipo de tecnología como una herramienta más de expresión artística y personal. Y esta es una de las personas que está trabajando sobre eso, Jiki, que hizo un proyecto que se llama Chibitronics, que es muy interesante, que podéis echar un vistazo en internet, que son pegatinas y bueno, hace muy fácil el montar circuitos electrónicos. Vale, entonces voy a saltar, creo que me estoy enrollando mucho, voy a saltar esto a lo que estamos haciendo nosotras. A ver, vale. Entonces, la asociación. Yo estaba sola ante el peligro y ahí en Makespace haciendo como podía. Esto es muy difícil de explicar a colectivos como Makespace, porque son todo chicos y te dicen, bueno, esto que me estás contando a mí esto no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí como en un callejón sin salida, enfadada, ¿no? Porque te enfadas, pero no sabes qué hacer. No sabes qué hacer y al final estás como incómoda, encima de una cosa que has construido tú, es una situación muy difícil. Entonces conocí a Cristina Aranda. Cristina Aranda es doctora en lingüística y trabaja en Intelligence, que es una empresa de desarrollo de software en Madrid que factura una barbaridad y que es una pasada. Y Cris es de marketing. Entonces ella me dijo, bueno, Sara, esto que estás contando, de hecho me echaría una bronca por la charla que estoy dando, que no os podéis ni imaginar. Me diría que está fatal. Esto que estás contando no se puede contar así. Dice, así no llegas a nadie. O sea, esto hay que contarlo como que esto es molón, que esto es la bomba, nada de reflexiones feministas, que esto no interesa a nadie. Tú tienes que ir a llegar, pero sin decir por qué estás haciendo esto. Y entonces el resultado de esas conversaciones con Cris es esto. Es esta web súper molona, con todo lo que hacemos, que es verdad. Todo esto es verdad. Pero claro, lo ha contado como muy guay, ¿no? Ahora yo os cuento lo práctico y todos los colaboradores y tal. Entonces, digamos que gracias a Cris, mi idea que tenía de que había que hacer algo se está convirtiendo en realidad y está teniendo mucho más impacto del que yo hubiera podido tener sola, ¿no?
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con la Embajada Americana, que nos apoya y nos financia talleres para niñas en riesgo de exclusión social para que descubran la programación, la electrónica y el diseño 3D y la impresión 3D. ¿Por qué niñas? Me encantaría también hacer talleres para niñas y niños, pero con perspectiva de género, ¿no? Y ahora comentaré un poco eso. Pero concretamente en este caso la Embajada Americana tiene partidas presupuestarias específicas para trabajar solo con mujer. Entonces, bueno, pues a través de otros temas con los que está trabajando, pues llegamos a que nos pidieron este servicio concreto. Y el año pasado pasaron 100 niñas y este año probablemente llegamos como a 200 niñas, porque van pasando como 3 sesiones y descubren esto, luego hacemos una jornada con los papás y las mamás y les hablamos un poco de por qué estamos haciendo esto, ¿no? O sea, por qué la Embajada Americana invierte en este tipo de actividades. Desde el punto de vista institucional de la Embajada Americana, el discurso es, lo digo porque tengáis un poco todos los discursos en la cabeza, el discurso es que la tecnología y el diseño de la tecnología cambia la vida de las personas. Si en este sector hay muy poca presencia de mujeres, las soluciones tecnológicas y los diseños no van a tener en cuenta las experiencias de vida nuestras. Esto tiene muchísimo impacto, por ejemplo, en las soluciones hospitalarias en los partos, por ejemplo. Entonces, ese es el discurso, ¿no? El discurso institucional de la embajada es: necesitamos que haya presencia de mujeres para que, primero, para vender a todo el mundo, ¿no? Porque la mitad de la población somos mujeres. Entonces, si se diseñan cosas solo para hombres, solo desde esa perspectiva, hay la mitad de la población a la que no vamos a vender. Y ese es un poco el punto de vista institucional, ¿no? Y por eso este proyecto. Por otro lado, mi compañera Cris hace muchos talleres como de empoderamiento para que mujeres emprendedoras pues se hagan bien su LinkedIn, su Twitter, que hagan sus webs, que un poco como de apoyo, que bueno, pues es una línea también interesante. Eso lo hacemos a cero presupuesto, lo hace ella por voluntad, como yo también otras muchas cosas. Pero eso es muy fácil, eso es juntarse a un espacio una tarde, lanzar un taller, vamos a hablar de tecnología para emprendedoras y ya está, ¿no? Y eso haces 4 al año y sin ningún tipo de dificultad. Y luego, bueno, hay un tema que es interesante, que cuesta trabajar, que es el tema de la visibilidad, no solo del pasado, que está aquí, que también, sino del presente. Entonces hemos empezado una línea en el blog de entrevistas y la idea básicamente es entrevistar a las mujeres que nos están ayudando, ¿no? Que vienen a lo mejor estos talleres que da Cris de apoyo a emprendedoras o una iniciación a Python, yo qué sé, para que alguien empiece a trabajar en eso. Y lo hace una voluntaria. Pues todas estas mujeres que nos están ayudando en tecnología y que conocen esto, hacerles una entrevista, darles un poco de visibilidad, ¿no? Porque al final es lo que pasa, lo que se llama el efecto Curie. Sí, Marie Curie es como una genio y ella pues sí, es premio Nobel 2 veces, bla, 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 pero al ser como tan excepcional, no puede ser un modelo a seguir. Y cuando tú eres adolescente y estás decidiendo qué puedes hacer en la vida, pues yo, por ejemplo, no tenía ningún referente de mujer ingeniera en mi familia. Sí tengo una familia de muchísimos ingenieros, pero a lo mejor mi referente era mi tía Lourdes, que es abogada del Estado, ¿no? Entonces, me hubiera sentido más apoyada seguramente si hubiera dicho voy a hacer derecho, como mi tía, ¿no? Y también a nivel como de núcleo familiar se entiende más, porque es algo que tienes cerca. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Dar referentes y dar visibilidad a mujeres de la tecnología hoy, pero de a pie. O sea, en concreto en China, en Shenzhen, tuve la oportunidad de entrevistar a Su Yan, que es ingeniera en Seed Studio,
Y bueno, parece que tiene 16 años porque los chinos ya sabéis que parecen súper jóvenes, pero tiene 30. Y bueno, pues aquí contamos un poco su historia, ¿no? Pues mi idea es entrevistar, pues por ejemplo, a Ana Abril, que está ahí, que es doctora en electrónica. Hay muy pocas doctoras en las politécnicas en general, pues para darles visibilidad de sí, puedes ser tú también doctora. Y bueno, pues ir como, pero mujeres de carne y hueso, de a pie, que se lo han currado y lo han conseguido y que no tiene nada, o sea, es difícil, pero como todo, ¿no? Y esas son un poco las líneas que estamos llevando. Entonces, dar visibilidad a gente del día a día, fácil, que pueda ser. Luego a los grupos de niñas que tenemos, que les damos clase, también hacemos un evento final y van estas invitadas, ¿no? Van mujeres fáciles, accesibles, que pueden servir de referencia a las niñas para que cuando tomen una decisión de seleccionar las asignaturas, que además cada vez en el currículum lo hacen más pronto, ¿no? Pues a lo mejor les ayude o les suene o bueno. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, con muy poquitos recursos, pero al final el estar ahí haciendo cosas sí que tiene cierto impacto, porque por ejemplo después de este tipo de charlas a mí siempre llega alguien, como normalmente alguien de recursos humanos de una tecnológica así raruna madrileña, ¿no? Es que no me llegan currículums de mujeres, me dice. Entonces, bueno, pues tienes una charla con esa persona que le doy 4 referencias de, pues mira, léete esto o mándamela. Cuando tengas el position abierto, mándamelo y te doy feedback. De, mira, pues esta palabra no la pongas porque si tú a mí me pones esto, no te voy a echar el currículum. Porque a lo mejor estás... Bueno, esto es ya para otra charla y no me voy a meter. Porque si no es un lío, ¿no? Pero bueno, que al final ayudas a gente. O te viene un profe y te cuenta que, claro, en clase de tecnología hacen los grupos y que al final las niñas siempre acaban haciendo la documentación y los chicos siempre acaban haciendo la soldadura y los circuitos. ¿Y qué hace? Y le dices, pues tronco, espabila. O sea, haz los roles rotatorios. ¿No? Que es como, ¿qué hace? Ya, pues es que la niña no quiere, pues oblígala. O sea, no sé, espabila. Entonces esas conversaciones, al final, los profes de tecnología les ayuda. Y el estar aquí en la calle, ¿no? Expuestas, porque estamos expuestas a que no os parezca bien lo que decimos, y me ha pasado, y entrar en discusiones desagradables, te permite también llegar a gente que de otra forma no hubiera podido tener esta conversación. Y bueno, no sé, o sea, yo tampoco sé si este es el mejor camino, pero es que teníamos que hacer algo. O sea, desde luego ni soy especialista en género, por mucho que lea, ya me gustaría estudiar esto en profundidad en la universidad y en el Instituto Feminista de la Complutense y tal, pero no tengo tiempo. Pero bueno, algo había que hacer. Entonces yo voy a acabar aquí, que no sé cuánto tiempo llevo hablando. Y si tenéis cualquier sugerencia o duda o queréis hacer algo parecido aquí, pues estamos haciendo como guías para replicar lo de las niñas, por ejemplo, lo van a replicar en Jaca. Guías de cómo, para que sea más fácil, porque la selección de riesgo de exclusión social es un follón. Y bueno, eso, nada más. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Hola. Buenas. Pues nada, solo agradecerle a Sara que haya podido estar con nosotros. Aclarar que esto ha sido un empeño nuestro desde la organización. Ella ya tiene bastantes cosas que hacer durante la semana como para tener que encima venir a explicarnos por qué lo de la perspectiva de género en la tecnología es una de las claves de lo que vaya a ocurrir en los próximos años, pero nos pareció importante que habláramos de este tema porque por nuestra experiencia hay una seria tendencia a que en algunas comunidades relacionadas con la tecnología la diversidad vaya menos a medida que va pasando el tiempo. Y la diversidad es clave no solamente por una cuestión de principios, también por estrategia, o sea, por motivos utilitarios es importante, porque cuanto más diversidad tienes, más intercambio de ideas hay, más cosas interesantes. O sea, si el grupo es homogéneo, la discusión no va a ningún lado. Si el grupo no es homogéneo, la discusión es mucho más enriquecedora. Y todos los movimientos culturales
ya sé los de los derechos civiles en Estados Unidos en los 60 o la lucha por las libertades civiles de los gays, lesbo, trans en los últimos años, siempre han conseguido llegar a la masa crítica cuando llegaban a más gente y cuando conseguían sumar a gente más allá de los que estaban directamente interesados en esta causa. Pero también hay que aclarar una cosa. Uno, que el problema de la desigualdad de género no es un problema de las mujeres, creo que es más problema de hombres que de ellas. Entonces ahí tenemos que hacer todos autocrítica, tenemos todos embebidos en nosotros toda una serie de automatismos que tenemos que intentar corregir, que no es fácil, pero hay que intentarlo, que no son una minoría, porque lo comparamos con los derechos civiles, pero estamos hablando de la mitad de la población, y porque ya creo que tenemos bastantes ejemplos claros de que el tipo de liderazgo femenino está mucho más adaptado a la época que viene y a los valores horizontales, comunitarios y de compartir que el típico macho líder con traje de banquero agresivo o de emprendedor o lo que sea. Entonces, creo que lo que ha dicho Sara no solo es necesario, sino que es un camino que acaba de recorrer. Ella, además de cofundar MakeSpace, de hacer todo lo que está haciendo también en el campo educativo, en su trabajo en el día a día en BQ y con Mujeres Tech, todavía saca tiempo para intentar convencer a las chicas de que tengan la confianza suficiente para hacer lo que pueden hacer. Porque también esto es una cuestión de confianza a veces. Y abrimos el turno de preguntas, porque ya... Sí. Cristóbal, tenéis que acercaros. Hemos cambiado el micro porque los inalámbricos ayer nos estaban volviendo locos. Sí, okay. Bueno, Sara, felicitarte por la charla, nos ha gustado mucho. No somos de Bilbao, somos de Almería, venimos de Mordor. Y mira, como organizadores este año de la PyConEx, que has dicho antes que solo había muchachos y tal, nosotros nos sorprendió muchísimo la gente de Python España, porque están luchando muchísimo por la inserción de... Yamila, no la conocí, de hecho estuve en Caleido, tuvimos el otro día y no hubo manera, sí, pero no hubo manera de conocerla. En fin, el caso es que nos llamó muchísimo la atención el tema de cómo están poniendo tanto esfuerzo en eso, y a nosotros, por ejemplo, que nos ha sacado los colores porque se nos han visto la vergüenza, nosotros estamos tratando de hacer de estas cosas abajo, pero al final todo queda en tallercitos de WordPress o 4 cositas que se acaban perdiendo en el tiempo. Nos llamó mucho la atención el tema de la discriminación positiva, porque muchos, como nos vemos diferentes, no entendemos lo de la discriminación positiva, es decir, ¿cómo se puede hacer algo solo para mujeres? Pero, en fin, viendo los de Python España, ellos llevan ya un largo bagaje y al final nosotros, pues dice, bueno, si esta gente está haciendo algo, por lo menos respetémoslo. Y quería preguntarte, ¿qué opinión tienes tú al respecto de la discriminación positiva? Si eso tú crees que está dando resultados. Porque, en fin, la gente que más resultados está consiguiendo, no estamos siendo nosotros, entonces queremos aprender de gente que sí está más en la lucha que vosotros. Si pudieras darnos un poco tu perspectiva sobre eso. Chan, chan. A ver, lo de la discriminación positiva siempre da lugar a broncas. Yo soy feminista y obviamente creo que es fundamental la discriminación positiva. Es la única manera de hacer las cosas, es como se ha conseguido en los países del norte, y que toda esta historia de las listas cremallera, etcétera, es clave. En la guía esta maravillosa del gobierno vasco habla también de eso, lo explica muy bien. Yo te diría que es que no hay más remedio que hacerlo así. Y mi padre, por ejemplo, que lleva 30 años en Airbus, se cabrea mucho con eso. Porque dice que claro, que hay mujeres que están subiendo, que no tienen ni puta idea, que no sé qué. Pero es que no hay más remedio que hacerlo así. Porque que vosotros no lo veis. O sea, no sé si trabajas en una empresa de tecnología. Pero es que los jefes, en cuanto una chica destaca, la ponen a trabajar en gestión, la sacan de la programación, la sacan, o sea, no la van a hacer responsable de ingeniería. Y eso es inconscientemente porque él piensa, y porque no hay jefas, él piensa que, claro, que es lo más fácil para él. Porque él está más cómodo con su congénere delante como jefe de ingeniería. Entonces,
si no haces discriminación positiva, no puedes luchar con esas decisiones inconscientes, porque son inconscientes y son cosas que se aprenden de pequeñito y que tienes que desaprender. Nosotros tenemos que desaprender, vosotros tenéis que desaprender. Es que es muy complicado hacerlo de otra forma. Esta conversación, de hecho, la tuve contigo, ¿verdad? Y es así. O sea, es que es muy largo. No sé, si queréis hablamos más como en el café. Tampoco quiero que nadie se enfade y se sienta incómodo. No sé si es suficiente. Es que le he obligado casi a dar esta charla, pero es que es necesaria. Juan. Buenas, muchas gracias por la charla. Yo solo quería saber cómo podemos ayudar. O sea, yo, digamos, como hombre, ¿cómo crees que podría ayudar? Porque la frustración que tú sientes, yo lo he sentido, porque los que hemos sido parte de alguna minoría siempre tienes esa misma. A mí me pasa con Linux y el software libre, ¿no? Siempre está en minoría. Y entonces mi única salvación ha sido siempre la discriminación positiva. Es como, no, pues el péndulo justo al otro lado para intentar equilibrar. Y solo es eso. ¿Cómo crees que yo o otros hombres que estamos concienciados con esto, cómo podemos ayudar? Porque yo no voy a dar una charla de esto, porque me dicen, sí, das una charla, pero eres un hombre. O sea, lo que siempre decimos es que estando con nosotras, aunque no estéis en la primera línea, es ya bastante. O sea, obviamente hay una parte que es un poco lo que hace César como ejemplo, aunque luego discutamos un montón y no estemos del todo de acuerdo, pero sí que, o sea, nosotras obviamente somos las que tenemos que hablar, porque somos las que tenemos la experiencia, ¿no? Y hay cosas que a vosotros no os va a costar más entender. Pero el apoyarnos, o sea, el estar ahí y por lo menos no posicionaros en el no posicionaros a la contra, no posicionaros directamente a la defensiva. O sea, cuando surjan estos temas, no os sintáis agredidos. Es difícil. Es difícil que no sintáis como que os están proponiendo que perdáis vuestros privilegios y os sintáis como os pongáis a la defensiva. Es muy difícil, pero bueno, simplemente a veces cuando se hablen de estos temas, en lugar de saltar y como ponerte a decir que no estás de acuerdo, que eso no es así, que lo que estás exagerando, etcétera, pues preguntar más. Bueno, es que no lo acabo de entender, ¿no? Como intentar generar ese diálogo para que, sobre todo, no poneros en la posición del no. Y a nivel laboral, pues lo que yo he hecho en mis equipos con los chicos es, por ejemplo, que lo podéis hacer vosotros con vuestros equipos, es estar atentos, por ejemplo, utilizar en las reuniones turno de palabra, obligatorio, porque si no el que tiene la voz más grave es el que más se oye. Turno de palabra fundamental. Además, para que no solo, o sea, para que todo el mundo, o sea, para generar espacios más inclusivos, no solo hablando de mujer, sino también para el tímido o para el que le cuesta más hablar en público, ¿no? O sea, generar espacios inclusivos, turno de palabra, evitar y promover culturas en las que pues no esté bien visto hacer un comentario machista. En ningún espacio, ni en la hora de la comida, ni en una reunión, ni con un cliente. O sea, trabajar eso. Yo es lo que estoy haciendo, ¿no? Que me está costando muchísimo, pero bueno, lo estoy intentando. Y como jefes de equipo, por ejemplo, podéis siempre tratar de poner en valor a todos y a todas y tener en cuenta que, o sea, ser conscientes como de vuestra tendencia a lo mejor a solo hablar de la parte tecnológica o de los chicos porque son los que mejor hacen no sé qué. O sea, como intentar reforzar a todo el mundo por igual, ser conscientes de que no siempre habláis de las mismas personas. Trabajar un poco eso, el reforzar a todos y a todas, estudiaros a vosotros mismos, cuáles son vuestras prácticas, o sea, y eso generará un ambiente más inclusivo. Al final no es solo para, o sea, desde el punto de vista de mujer es ponte a nuestro lado
y apóyanos, aunque a veces no lo entiendas, o pídenos que te lo contemos con más detenimiento, pero no digas no, o no digas te estás equivocando directamente, porque muchas veces no tienes tú la experiencia y no lo puedes saber. Y en general, pues todo lo que sean espacios inclusivos, nosotros en las reuniones de Makespace también hace falta turno de palabra, porque si no siempre hablan los mismos. De hecho, en las reuniones de Makespace, Juana y Julieta nunca hablan. Nunca, jamás hablan. La única mujer que habla en las reuniones de socios soy yo. Entonces, obviamente, lo estamos haciendo mal repetidas veces porque no está funcionando ni siquiera el turno de palabra, ¿no? Yo no sé cómo hacerlo, pero habrá que darle una vuelta. Y eso se me ocurre. No sé, que leáis. Pero a lo mejor eso es demasiado pediros. Ver alguna película. She's Beautiful When She's Angry es un documental maravilloso. Sufragistas. No sé. Oye, lo de que leamos más me ha dolido y todo, ¿eh? No, pero a ver, esto lo digo. O sea, a ver. No te me vuelas Pantera Negra. No, o sea, bueno, es que Karim y yo también discutimos todo el rato sobre esto, obviamente. A ver, lo digo porque, coño, que yo he tenido equipos de 10 personas, 6 tíos, de la Rey Juan Carlos o la Carlos III, no sé qué universidad de la leche madrileña en ingeniería, que son los que me has dicho que no había mujeres que habían hecho nada en ciencia jamás en la vida. Y son clase media alta. O sea, no sé, que hay un desconocimiento real de estas cuestiones. Pero la hay en todos los campos, en el campo LGTB también la hay. O sea, que a veces al final, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo global, pues hay que saber de todo, ¿no? Igual que tienes que saber de qué pasa en China o qué pasa en Sudamérica, de todo, porque si no, pues estás como en tu burbuja. Bueno, esto es una catástrofe. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué? Bueno, ha sido necesario, yo creo. Bueno, es culpa mía. Hombre, yo, retomando la pregunta que ha lanzado Juan, yo creo que nos la tenemos que hacer nosotros como implicados. Yo repito, el problema lo tenemos nosotros, no ellas. O por lo menos ese es un enfoque, un punto de partida. A mí lo que me preocupa es que a veces entre mis amigas y mi círculo, entre ellas Sara, más cercano feminista, he visto cómo progresivamente estaba pasando algo que yo le llamo el efecto panteras negras. Es decir, cuando una minoría, que ellas no son minorías, son la mitad de la población, sienten que su causa no está siendo respetada por gente que no sean de los suyos, lo que hacen es cerrar filas y hacerse fuertes a nivel de grupo y de cohesión. El problema es que eso hace que se genere una barrera y un abismo con el resto de la sociedad, que es un poco la diferencia entre Martin Luther King, llevándolo a lo de los negros en América. Martin Luther King estaba por la integración plena de los afroamericanos en la sociedad, y después estaban otros como The Nation of Islam con Malcolm X o los Panteras Negras, que lo que decían es que era imposible que el negro fuera respetado por el blanco y que lo que tenían que haber es sociedades paralelas. A mí lo que me preocupa del feminismo es que si no hacemos gestos desde gente que realmente creemos que ahí hay un problema, y gestos manifiestos, no solamente hablar del tema y tal, sino cuando tengas la oportunidad de elegir entre dos personas que lo hacen igual de bien, pues por principios digas, bueno, pues igual y tiene que ser la chica, no, porque a largo plazo es lo que va a generar más bien. O sea, todos tenemos dentro de nuestros márgenes de decisión opciones para poder hacer que las cosas avancen. Yo tengo miedo de que si no se hacen suficientes gestos, lo que pasará es que se irán todos a vivir a una isla en plan Amazonas y nosotros tendremos que sobrevivir básicamente, pues eso, aprendiendo todo desde cero porque no sabríamos sobrevivir sin ellas. Y para eso es importante que haya gente que haga de puente entre los dos mundos, y por eso yo creo que Sara lo está pasando un poco mal hoy, porque el que hace entre los dos mundos, pues lo que están haciendo es tirarle de un brazo y tirarle de otro. Y... O sea, yo ahí diría que esa es la discusión. Hace falta, ¿no? O sea, hace falta que... todo es necesario. O sea, esos grupos que trabajan y que generan pues información, documentación, publicaciones desde la academia o como Pícara desde una revista, ¿no? Todo eso es súper necesario. O sea, eso es lo que yo leo para poder seguir mi camino. Si esas personas no hicieran ese trabajo, yo no podría estar haciendo esto en el ámbito concreto de la tecnología, ¿no? Entonces todo hace falta y cada sector
¿no? Pues el ámbito de la tecnología o a lo mejor el ámbito de la medicina, que eso sí que, ¡buah!, eso es un mundo, pues requiere que trabajemos todos y todas y de diferentes maneras, ¿no? Entonces, también es necesario que las mujeres estudiemos y trabajemos únicamente sobre nuestros temas de mujeres y tengamos voz, y porque de ahí también los que estamos trabajando como más en tecnología o en otro sector concreto nos bebemos de ahí, nos apoyamos y lo necesitamos. Entonces yo no tendría miedo a que nos vayamos a ir a una isla en el Amazonas. Las que están en la isla del Amazonas, gracias a ellas también, o sea, pueden tener cierta libertad o reflexiones que de otra forma a lo mejor no podrían. Entonces necesitamos las islas y los intermedios, no sé. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues merci beaucoup. Y